días, aquí estamos en la Fundación Cristo Joven, en la dependencia del barrio universitario. Hemos querido desde la Fundación invitar a un gran sacerdote de nuestra diócesis, el padre Felipe Fernández. Él es párroco de la parroquia San Leopoldo Mandi y todos sabemos la función y la tarea social que hace en el comedor Mateo 25. Él hace poco también asumió una gran responsabilidad en la diócesis como delegado pastoral, donde realiza un trabajo en conjunto con la vicaría pastoral. ¿Desde cuándo, padre, usted asumió esta misión, este servicio en la diócesis? Buena pregunta. ¿Cuándo? Tenemos que tener presente, bueno, saludar primero que todo y hacer eco de las palabras que ya decía aquí José Manuel. Lo pensaba un poquitito, que bueno, estamos en la Fundación Cristo Joven. Yo nunca fui como usuario de la Fundación Cristo Joven, pero me siento parte de la Fundación Cristo Joven porque siempre estuve muy ligado y todavía de un modo u otro, ¿cierto?, con el Padre Pedro. Desde que inicié mi formación en el seminario, cuando me tocó el año pastoral, vivía justamente ahí en Fray Escoba en ese entonces, que era un internado del Colegio Santa Cecilia. Así que, dicho eso, como nota introductoria, desde que se fue el padre Jorge Gómez, que era nuestro antiguo vicario pastoral, nombrado por Monseñor Jorge Concha, que también se fueron los Jorge, he asumido el cargo más o menos, ¿cierto?, a fines de julio, fue un día lunes, me recuerdo, fue el nombramiento oficial. Que al fin y al cabo, como muchas cosas en la vida, o como muchos cargos, más allá de una expertise, ¿cierto?, profesional que uno debe tener, es difícil concatenar, unir tantas cosas, digamos. Yo lo presento como un desafío que estamos ahí englobando o tratando de encauzar, porque como tú abarcas diferentes dimensiones, como es la pastoral, en una sola oficina, en un solo departamento o en una sola entidad, por así decirlo. Es un desafío grande. Entonces, ahí estamos en eso. Lo que iba a decir es que estaba tratando de buscar por ahí, cuando fui al encuentro de vicarios pastorales, pregunté si había algún manual para ser vicario pastoral, no sé, como uno, claro, algo de Tomás de Aquino, no sé, de San Agustín, como hay manuales, ¿cierto?, de filosofía, de teología, claro, sí, de la vicaria pastoral, pero no hay, digamos, claro, ahí están las directrices que uno puede leer, pero que son cosas bien duras, bien de razón, más que del ejercicio mismo de un cargo. Entonces es un desafío y que ahora se presenta, como tú bien lo sabes, ¿cierto?, en estos dos polos, porque los vicarios representan también una confianza de parte del obispo. Entonces ahora fue nombrado ya nuestro obispo, el obispo electo Carlos, que llega en noviembre, Dios mediante. Entonces también estamos en esos vaivenes que son propios del camino, lo que en ningún caso quiere decir que uno va a dejar de trabajar ni nada, todo lo contrario, pero estamos en eso, estamos como haciendo como un paréntesis o no sé cómo señalarlo mientras. Mire, nosotros como institución, como Fundación Cristo Joven, al ser una institución de iglesia perteneciente directamente a la diócesis y al obispado Osorno, estamos muy interesados también con la iniciativa que hay a nivel de diócesis. También hemos tratado de darlo a conocer a través de nuestras redes sociales, de nuestras publicaciones, lo que es la misión diocesana. Y que ahí usted tiene un papel relevante como delegado pastoral, insisto, desde este trabajo de la vicaría pastoral, que tiene que ser animar esta acción pastoral que, como hemos dicho en repetidas veces, tiene un triple eje, que es la acción misma pastoral, la formación, lo que pretendemos trabajar junto a los agentes pastorales, de formar su vivencia bajo lo que también enseña la Iglesia y bajo la espiritualidad cristiana, y también la oración, provocando en nuestros agentes pastorales un encuentro íntimo con el Señor, de lo cual es el impulso necesario para ser verdaderos discípulos, misioneros suyos. Tenemos dentro de lo próximo de acciones pastorales dos fechas importantes, ¿cierto? Tenemos dos acciones pastorales. Si usted nos podría comentar esas dos acciones. Primero que todo, defender, ¿cierto? Defender, arguir, argumentar que el tema de la misión es un tema central para todos, o sea, es un tema básico, nuclear de aquel que se dice discípulo o discípula de Jesús.
Al final, ¿cierto?, del Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, cuando Jesús se va, ¿cierto?, en la ascensión le dice, salir por el mundo y hacer a todos, salir a misionar. Ahora, nuestro Papa, ¿cierto?, Francisco, también nos señala constantemente que hay que salir. No balconear la vida. Claro, exacto, salir, lo ha reiteradamente. Y nosotros aquí como diócesis no hacemos eco, sino que a ese mandato de Jesús que se ha manifestado de una u otra forma. Y yo también quería traer a colación, lo digo, lo estoy pensando ahora simplemente, y ustedes también lo saben en su labor educativa, porque también hay vestigios todavía de lo que fue la pandemia, ¿cierto? Entonces, en el sentido de que teníamos ganas, tenemos un impulso, un ánimo de salir, justamente para dar a conocer que Jesús está vivo en medio de nosotros. Y eso la diócesis lo ha encauzado a través de esta misión, que todos y todas, las parroquias, los movimientos, las congregaciones, las fundaciones, queremos hacernos parte. Así que hemos estado con vaivenes, ¿cierto?, en las diferentes actividades. El invierno acá nos juega siempre en contra, el frío, la lluvia, pero ahí estamos animando. Ahora, gracias a Dios, recordando el último momento que vivimos, ¿cierto?, de formación con el Padre Pedro, gracias a Dios resultó bastante bien, muy animado el trabajo bíblico, sí, y muy bien acompañado. Y ahora, ¿cierto?, seguimos en este contexto de nuestro mes patrio y nos vamos a encontrar en el atrio de la catedral el sábado 23, ¿cierto? Sábado 23. Desde las 17 horas hasta las 19 horas, para hacer algo propio también del cristiano, que es orar. Orar por nuestro país, orar por nuestra nación, orar por quienes formamos parte de esta larga y angosta franja de tierra que es Chile. Y como se ha hecho durante estos días, en los diferentes Tedeum, en las diferentes localidades, todo, ¿cierto?, nos unimos para orar por nuestro país, donde todos y todas, y especialmente nosotros como cristianos, creyentes, queremos aportar nuestro granito de arena. Y así va a ser entonces este día sábado 23 en el atrio de la catedral, desde las 17. El acto, por así decirlo, esa oración termina afuera, pero después continuamos adentro con la Eucaristía a la chilena. Así que si proyectamos en horario sería de las 17 hasta las 20 horas aproximadamente. Bien, y después tenemos en octubre proyectada otra acción pastoral, ¿cierto?, desde la visión y rescatando la figura de Francisco de Asís y el cuidado de la casa común, que ha sido también uno de los trabajos y de las enseñanzas que ha tratado de propiciar el Santo Padre a través de su magisterio. Tenemos una acción pastoral de esa línea en octubre. En octubre. ¿Comentar más de esa actividad? Exacto, ahí seguimos con nuestras actividades, ¿cierto? Y eso va a ser el día 14 de octubre, día sábado también, en dependencias de Casa Betania. Va a haber una actividad en torno a la creación como don de Dios, acompañados por un fraile franciscano, Jaime Campos, que trabaja en estos temas y ha trabajado a lo largo de todo el mundo. Ahora ya está residente en Chile, pero él estuvo encargado allá como de su congregación de esta área. Y ciertamente un llamado que lo ha hecho latente, patente, reiterativo, el Papa Francisco, porque yo creo que nos incumbe a todos, moros y cristianos, ateos y creyentes, porque como decían, bueno, como ha salido en los informes, en las noticias, la temperatura global sigue subiendo, estamos en la era de la ebullición, le llaman ahora, y bueno, nosotros lo vimos, lo estamos viendo, digamos, marzo y abril fue como primavera acá, no sé si te recuerdas, ahora agosto y septiembre se mandó una lluvia que no tuvimos, no sé si le entraría agua al bote, pero claro, ya está, ciertamente se nota el cambio climático. Y todos y todas tenemos que poner parte en esto. Y bueno, recordando a nuestro buen amigo Vicente, va a estar ahí también, se van a plantar arbolitos, porque como él era tan bueno para plantar árboles, también es una gran labor, ¿cierto? Sabemos lo que generan los árboles, son súper necesarios para la vida de nosotros y de este ecosistema del cual somos parte. La reflexión que hemos hecho a nivel de misión, ¿cierto?, desde la Comisión Central, ha sido que cuando se proyectó la misión vimos
que también había una prioridad de mucho trabajo en las acciones que emanan del proyecto misionero con los adultos. Y faltaba también le hemos llamado en una reflexión que hemos hecho a nivel de comisión, insisto, como los grandes ausentes, que han sido los niños y los jóvenes. Si nos pudiera comentar también, porque tengo entendido que en esa actividad ellos van a tener una participación bien activa y real. Justamente sí, es importantísimo hacer presente a los niños, a los jóvenes, y partamos de la base que la actividad, ¿cierto?, va a estar organizada por el grupo guías y scout que participa en este caso en la catedral. Desde ahí ellos, desde los scouts, van a hacer todo este aparataje, todo este movimiento para que todos nos podamos sentir parte, y ahí también en la tecnología, que a veces a nosotros los más adultos quedamos un poquito atrás, pero no sé si entenderán que hay un código QR para inscribirse, exacto. Está ahí en las redes sociales, está en las plataformas, para que obviamente por lo menos tengamos una idea de cuántos van a participar y lo que se necesite para llevar a cabo la actividad. Pero justamente parte desde los mismos jóvenes, de los niños, para ellos. Pero eso no quita, como tú mismo lo manifiestas, que también el espacio sea para los adultos, y va a haber un tema también dado más expositivo, más dialogado, que va a ser para los adultos especialmente. Por este sacerdote invitado que parece que también es experto en la Laudato Si. Exacto. Parece que la temática va a girar en torno a ese documento. Justamente, como ya lo decíamos anteriormente, el padre, que es el padre Jaime, o hermano, como queramos llamarlo, su vida durante este tiempo, el último tiempo, la ha dedicado a eso, a lo largo de todo el mundo, particularmente por su congregación. Ahora volvió nuevamente a Chile y vamos a refrescarnos la memoria con la Laudato Si, este cuidado de la casa común, donde todos somos parte y donde, valga la redundancia, todos tenemos que cuidarla, si no esto se va no sé a dónde. Claro. Sí. A mí me gustaría, si usted podría reforzar una idea en cuanto a esta iniciativa que tenemos como diócesis del proyecto misionero, sobre todo de una invitación real a la participación, porque a veces se piensa, ¿cierto?, que en estas acciones de la Iglesia siempre así hay como una, por así decirlo, una analogía, guardando las proporciones, una conciencia revolucionaria que crea todo esto, ¿cierto?, desde cuatro paredes, llamada vicaría pastoral, y que emanan estas acciones pastorales solamente una simple invitación a los fieles para que se sumen. Pero nosotros hemos hecho un proceso largo, ¿cierto?, exhaustivo, minucioso, frente a este proyecto misionero y frente a una realidad que hemos diagnosticado como diócesis, que vimos que faltaba una iniciativa así. Se hizo un trabajo también junto a los agentes pastorales en el Colegio Santa Marta, donde de ahí partió los lineamientos para proyectar la misión, una misión que tiene por este año una misión ad intram, como hemos dicho, ¿cierto? Para luego, ¿cierto?, proyectar una misión como una misión más, por así decirlo, tradicional, en el puerta a puerta, dando a conocer el mensaje esperanzador de Jesús. Pero ha sido una iniciativa que ha nacido desde el mismo pueblo de Dios, ¿cierto?, donde hemos hecho un trabajo, digo, todos, sacerdotes, religiosas, los mismos agentes pastorales, para motivar esta iniciativa. Me gustaría que usted pudiera dar una invitación bajo ese lineamiento, una invitación que es, usted ya algo deslizó, que es para todos, la misión es propio del cristiano. Justamente, cierto, recordando eso, aquel momento en el Colegio Santa Marta, donde fueron como los primeros pasos, donde se hizo un discernimiento, donde estábamos tratando de volver de a poquito después de la pandemia, y se hizo como esa radiografía, ¿cierto?, de que necesitábamos salir a misionar. Y partamos diciendo que, aunque ya lo había dicho, ¿cierto?, misionar es lo propio del cristiano. Misionar es el llamado que nos hace Jesús a proclamar la buena noticia. Como Él pasó, ¿cierto? Él pasó por la tierra haciendo el bien, como nos dice una plegaria eucarística, y lo demuestra constantemente en los textos evangélicos. Y en ese sentido, digamos, para que misionar también es todo en la vida. Estamos constantemente en un espíritu misionero, ya sea en la micro, en la calle, en mi trabajo. Nosotros ahora, ¿cierto?, queremos hacerlo de un modo concreto, entre comillas, más
ordenado, más institucionalizado, pero que parte de nosotros mismos y donde queremos que todas las parroquias, que todos los movimientos, o los que más puedan, que todas las fundaciones y que todos quienes somos parte de la iglesia podamos llevarlo a la práctica. Y a través de, primero que todo, una mirada hacia adentro, hemos tratado de formarnos durante este año con diversas temáticas, diversos encuentros que son referidos hacia nosotros mismos para luego salir a misionar, porque es cierto, lo repetimos majaderamente, nadie puede dar lo que no tiene, porque no podemos salir a predicar a Jesús si nosotros mismos no lo llevamos en nuestro corazón. Como lo señalaba en una de las reuniones que teníamos, ¿cierto?, de las últimas, o en ese llamado que se hace para ya empezar a anotar a los misioneros, se recordaba ese texto hermoso, ¿cierto?, de Benedicto XVI, que nosotros nos hacemos cristianos no por una idea, no por una razón, exacto, no, sino que por el encuentro con una persona. Y esa persona es Jesús, y ese encuentro yo quiero compartirlo con los demás. Y todos y todas, y como tú lo dices, y bien lo vivió ahí Monseñor Jorge Concha, ahora obispo de Temuco, era el mismo clamor de muchos y muchas que veíamos que a lo mejor por este tema de la pandemia nos estábamos quedando dormidos en los laureles y se nos desafía a salir. Aquí en Osorno o donde vayamos, ¿cierto?, en nuestra diócesis, en nuestra provincia de Osorno. Es interesante lo que usted dice, porque al final no es un añadido de la espiritualidad o de la vivencia cristiana, sino que es algo sustancial propio del cristiano el ser misionero. Una iglesia que no es misionera no es una iglesia viva, no es una iglesia que ha hecho caso al mandato evangélico, que es parte también del lema de nuestra misión, ¿cierto? Por supuesto. Y lo último, nuevamente pedirle a usted que reitere las dos invitaciones ya próximas que tenemos en cuanto al proyecto misionero y las acciones pastorales, estas dos que ya nos explicó. Reiteramos, invitamos que se hagan un tiempito, ¿cierto?, en sus casas, en sus grupos. A veces nos cuesta a todos salir porque todos tenemos nuestras cosas en la parroquia, en la casa, pero darnos un tiempo para compartir la fe con los demás. Sábado 23, frontis de la catedral, desde las 17 horas hasta las 20 horas, dejémoslo, terminando con la misa a la chilena. Un momento de oración con diferentes grupos folclóricos que nos van a venir a amenizar, a acompañar para orar por nuestra patria. Y por su parte, en octubre, el sábado 14 de octubre, a las 14 horas hasta las 18 horas aproximadamente, acompañados por Jaime Campos, fraile franciscano, profundizaremos el cuidado de la casa común. Particularmente una invitación para los jóvenes, para los niños, quienes queremos, forman parte también de esta misión. Muy bien, donde usted también es dueño de casa. Y por supuesto, pues, con todo gusto. Bien, entonces así terminamos este espacio. Yo creo que quizás con el padre Felipe vamos a abrir un nuevo segmento aquí. Muy bien, más o menos como el estilo conocido. Claro, con todo gusto. Con todo, quizás vamos a tener algunos otros invitados, pero era importante conocer la labor que hace el padre Felipe. Yo sé que a nivel de lo social es muy conocido en la ciudad. Su comedor Mateo 25 hace una labor importante, tiene también cercanía con nosotros, con la Fundación. El padre Felipe cumple una labor de capellán en nuestra institución, en la Fundación Cristo Joven, pero también era importante reforzar y rescatar la labor que está haciendo él dentro de la Vicaría Pastoral y con esta nueva misión que le encomienda a la Iglesia como ser delegado pastoral, animando el proyecto misionero de nuestra diócesis. Este es un espacio que emana desde la Fundación Cristo Joven, desde esta institución y el interés que tenemos de la vivencia que está teniendo nuestra iglesia local aquí en Osorno. Así que reiterarle mi agradecimiento, Padre Felipe, y que el Señor lo siga bendiciendo en todo su ejercicio sacerdotal. Lo hace y con gusto, cuando guste.